La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Bienvenidos al programa radial Voces de Color y Música. Este es el programa radial de la Fundación Universitaria Bellas Artes y la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Vamos a seguir hoy hablando de fotografía. La semana anterior ya tuvimos un encuentro con el profesor Enrique Aguirre en el que hablábamos de una muestra de grado de estudiantes de artes plásticas y de fotografía que tenía en estos momentos en exposición, no solamente de manera física en el Palacio de Bellas Artes, unas obras de artes plásticas, especialmente productos bidimensionales y tridimensionales, sino que además tenía otras, obras que están en otras plataformas, sobre todo o especialmente digitales. Vamos hoy a continuar hablando sobre fotografía, a partir, de esta experiencia, de esta muestra de fotografía, de pintura, de distintas manifestaciones artísticas de las cuales les estoy hablando, pero hoy específicamente queremos hablar de fotografía y tenemos invitados a un docente, Volker Van Duné, y también a unos estudiantes con los cuales estaremos hablando sobre esa experiencia, sobre esa hoy dedicación a la fotografía como proyecto de vida. Bienvenidos, profesor Volker, Mateo y Kenny, al programa radial Voces de Color y Música. ¿Cómo están? Muchas gracias. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Muy buenas, estoy muy bien, muchas gracias. En el programa anterior, cuando conversábamos con el profesor Enrique, pues dábamos algunos elementos, introductorios sobre lo que es hoy la fotografía y sobre todo la profesionalización, el estudio de la fotografía ya como una carrera. La fotografía pues no es un arte nuevo, no es una manifestación artística nueva, pero también hablábamos en el programa anterior que también se convirtió en una forma de expresión no solamente de las personas que se dedican a la fotografía, sino que hoy básicamente el solo hecho de usted tener un teléfono en la mano le posibilita a las personas tomar una fotografía. La diferencia, y eso lo explicaba el profesor Enrique Aguirre, está en la intención también, en lo que yo quiero hacer, en lo que yo quiero mostrar, y ahí se desprendían pues ya elementos muy importantes como el manejo de la técnica, por ejemplo. Para iniciar este programa radial quisiera comenzar la conversación con el profesor Volker Van Duné, que es precisamente docente de fotografía, y quisiera que le explicara a los oyentes o le comentara a los oyentes del programa radial Voces de Color y Música, profesor, cuando estamos hablando de fotografía, ustedes identifican, por ejemplo, lo que es la fotografía de autor o lo que es una fotografía de arte o lo que es una fotografía documental. Hablemos de esas, identificaciones, de esas formas de identificar la fotografía que permiten hoy quizás también hablar de un elemento como de un fotógrafo profesional. Lo que dijiste al inicio, que todos hoy en día tenemos una cámara en el bolsillo, es uno de los elementos más importantes de la fotografía. Siempre lo ha sido, pero desde la era digital eso ha aumentado de importancia, porque si todos tenemos una cámara en el bolsillo, ¿cómo nos podemos diferenciar como fotógrafos con formación o cómo podemos diferenciarnos como fotógrafos profesionales que ganamos un ingreso a través de la fotografía? Eso es bastante complicado. Y
si lo vemos muy sencillo, una foto tiene dos elementos principales. Tiene el elemento visual, la forma, y tiene el significado de la imagen, el contenido. Entonces, o la foto tiene una visualización muy particular, por lo cual, a lo cual solamente puede llegar el fotógrafo con formación, o la foto solamente tiene o también ambos tiene un contenido muy particular. Y esa dualidad de la imagen es lo que se desarrolla con fotógrafos que están estudiando fotografía. De un lado buscamos llevarlos a un nivel visual alto, y al mismo tiempo buscamos llenar su trabajo con un contenido propio de ellos, con la intención que esa mirada, que se llama la mirada de autor, los diferencia de otros trabajos, o que es un juego muy particular del fotógrafo profesional, que nuestros estudiantes puedan transformar la idea o el objetivo de un cliente hacia imágenes con cierto propósito y cierto uso. Y que cada estudiante lo haga de su propia forma y otra vez siempre con el objetivo de diferenciarse de otros creadores, porque si consideramos qué es lo que hace la fotografía tan particular, es que es una cajita, es una herramienta, y conseguir la herramienta no es complicado, sea del celular con ciertas limitaciones o sea una cámara profesional que tiene una inversión más alta, pero la inversión no es imposible. Entonces, si todos tenemos la misma cajita y todos podemos apuntar ese objetivo y esa cámara hacia algo, sea una persona, sea un producto, sea un evento, ¿cómo hacemos para que nuestras fotos se destaquen, tengan un valor agregado para el cliente o tengan una mirada artística propia en la cual, y eso es el juego, la fotografía, comunicamos a través de la imagen? Y ese elemento de comunicar con imágenes es uno de los temas centrales que trabajamos con los estudiantes. Continuamos en el programa radial Voces de Color y Música con nuestros invitados, fotógrafos, estudiantes de fotografía, y también con el docente Volker Van Duné, con quien estamos hablando precisamente de ese tema que es pasión para todos ellos, para nuestros 5 invitados. Quisiera escuchar de Kemi Madrid, es una joven estudiante de fotografía que tiene, digamos, una particularidad en la obra que propone, y es una búsqueda de mostrar unas tradiciones, trabajo que se viene haciendo en una comunidad indígena, Zenú. Tengo entendido, Kemi, que tú perteneces a esa comunidad. Sí, efectivamente, la comunidad es los indígenas Zenú. Están ubicados exactamente en San Andrés de Sotavento y Tuchín, Córdoba. Aproximadamente a 2 horas de la capital de Córdoba, que es Montería. Entonces, a 2 horas se encuentra esta comunidad. Y bueno, sí, como dice usted, mi familia y yo pues hacemos parte de esta comunidad, desde mi bisabuelo, mis abuelos, primos, primas y bueno, de forma general. Entonces, esto fue como una de las razones por la cual yo decidí como apropiarme mucho más del tema, conocer mucho más de mis raíces y poderlo llevar en alto mediante la fotografía. Y en este caso, pues muy especial es mostrarle al mundo, digamos, también ese proceso de trabajo que se realiza con estas artesanías. Una de ellas, y que es muy reconocida mundialmente, es el sombrero que llamamos vuelteado. Efectivamente, sí. Todos conocemos, o bueno, creo que la gran mayoría de los colombianos, el sombrero volteado como símbolo cultural. Un sombrero volteado en cualquier parte del mundo va a ser conocido, saben que es colombiano. Entonces, muchas personas no conocen el origen de este sombrero, y bueno, estos sombreros son realizados en Tuchín, son artesanos, son campesinos, son indígenas que a mano y con mucha delicadeza y mucho detalle realizan este sombrero.
Y sí, más que todo lo que quise hacer con mi proyecto fue visibilizar esta comunidad, ya que no es muy conocida en Colombia. No muchos conocen los indígenas zenú. Los más reconocidos son los de la Sierra Nevada de Santa Marta, como los Wayuu, los Arhuaco, pero los indígenas zenú sí tienen como esa, digamos, como son muy pocos reconocidos, tanto por el gobierno, tanto por la población en sí colombiana. Entonces, para mí fue enriquecedor como decir, bueno, aparte de que de allí soy yo, vamos a aportar de alguna forma desde la fotografía esta visualización. Entonces, sí, fue eso, trabajar desde sus artesanías, sus procesos, el detrás de cámara, cómo ellos viven, cómo ellos trabajan, y esto se puede observar en mi trabajo. Y finalmente, Kenny Madrid, quisiera que le contara a los oyentes del programa radial Voces de Color y Música, cómo fue esa relación, digamos, con la comunidad, el hecho de que ellos la reconocieran quizás a usted y que usted llegara con sus equipos a fotografiarlos. ¿Cómo veían ellos a una joven que hace parte de la comunidad o que ha convivido en estos espacios y que llega a registrar lo que ellos están haciendo? Muchas gracias, muy buena pregunta, ¿saben? Porque a pesar de que yo soy de esta comunidad, igual iba allá a trabajar, iba con mis herramientas fotográficas, de igual manera me iban a ver como una extranjera porque no vivía en el lugar, y ellos son muy, entre ellos son muy unidos y entre ellos mismos se cuidan. Entonces ellos, al estar en su casa tranquilo trabajando a mano con su caña flecha, llega una persona X con una cámara, mejor dicho, ellos se asustan, es como, bueno, ¿y qué vienes a hacer? ¿Cuál es el propósito? Entonces ellos tienen como eso de como evitar, y no son tan abiertos. Entonces uno tiene que, eso es un proceso muy largo, sentarse con ellos, generarles confianza, que ellos digan, bueno, esto es un proyecto donde vamos, pues nos van a ayudar, no hay ningún ánimo de lucro, porque ese es el miedo realmente. Muchas personas van solo a aprovecharse de ellos de alguna forma, de mostrar sus artesanías, mostrar su estilo de vida, y al final se desaparecen y listo. Los fotógrafos o periodistas o cualquier profesional se lucró de ellos y para ellos no hubo nada. Entonces, a partir de allí se genera como ese miedo de que cualquiera que va a ir allá es aprovecharse de ellos. Entonces es un proceso largo, pero que al final uno lo disfruta mucho porque es como hablar desde el corazón con ellos y ser muy sincero, decirles, ven, mira, vamos a hacer esto muy bonito, es hablar con mucha sinceridad, te prometo esto, no va a pasar más de esto, y llegar como a acuerdos, a condiciones, y poder realizar el trabajo sin ningún problema. Muchas gracias a Kemi Madrid Urbíñez. Voy a conversar a continuación, invitar a Mateo Ortiz Bedoya, también joven fotógrafo, quien presenta una obra cuyo título es Sin Espacios. Y en el texto que presenta la obra de Mateo Ortiz, puede uno leer que la imagen de Mateo Ortiz supone un relato. Mateo trabaja en la construcción de sus fotos a partir de un guión narrativo, pero que, sin embargo, al público que ve la fotografía de Mateo Ortiz debe como hacer una interpretación, es decir, debe uno imaginarse también, Mateo, cuál es la historia que hay detrás de la fotografía que usted le está presentando al público. Sí, en mi fotografía, pues lo que busco está más ligado como a lo que está en la imagen. O sea, la imagen debe contar una historia, debe contar, pues debe generar preguntas, Este proyecto pues lo empecé como buscando precisamente la fotografía de autor. O sea, como qué me va a diferenciar en el campo fotográfico. Y todo empezaba como con los recorridos que hacía en las calles. Entonces, a partir de esto, me imaginaba como si el salir fuera como una película, que contara algo. Entonces, me salía con un amigo o con alguna persona y entonces empezaba a direccionar estos espacios que a mí me llamaban la atención y contar alguna historia. Pero previamente a eso, yo ya sabía que tenía que contar algo. O sea,
salía como, escribía un guión, escribía algo del espacio como tal, como unos relatos previos para salirme a encontrarme como tal estos lugares. Entonces ya este semestre quise como abordar mucho más aún en el tema y entonces creé estos 3 espacios que me ayudaron a, pues, a profundizar en una narrativa visual que es como el cine como tal, que es el film still, que es las imágenes que yo creo. También leo Mateo Ortiz en la presentación que usted hace de la obra Sin Espacios, la obra de fotografía de Mateo Ortiz. Usted habla de 3 elementos. Uno es la ciudad, otro es la noche y el tercero lo denomina como espacios residuales. ¿A qué se refiere Mateo Ortiz con estos 3 elementos y especialmente de espacios residuales? Los espacios residuales yo los denomino por autores diferentes. Uno los llaman espacios residuales, otro los llaman espacios basura y otro los llama no lugares. Estos espacios solo cumplen en la ciudad como espacios de transición. Entonces no son lugares que generan una interacción pública o que desees estar ahí. Incluso son lugares que están en la ciudad casi como olvidados. Entonces yo busco estos lugares para generarles acción con los personajes que pongo en disposición. María Camila Madrid Valencia es otra de las jóvenes que nos acompaña hoy en el programa radial Voces de Color y Música. ¿Cómo está, María Camila? Muchas gracias por invitarme y estoy muy bien. Gracias, María Camila. Tu obra Destinatario, ¿cómo leerlo? Destinatario no encontrado. Que veo Sí, destinatario no encontrado. Sí, exacto, pero veo que ahí se tachan las letras finales de destinatario. ¿Cuál es la intención con el título? Listo. El título esa intención es de que funcione de 2 maneras, tanto como destinatario como destino, o sea, que pueda ser destino no encontrado y destinatario no encontrado. Ahora, veo también que en la obra de María Camila Madrid Valencia hay una relación con la música, digamos. El profesor Enrique y el profesor Volker hablan de la obra suya como una obra que tiene, digamos, esa relación de la imagen con la música. Hablemos entonces de la propuesta de María Camila Madrid Valencia. Para entender muy bien cómo de dónde sale mi relación con la música, es como más, o sea, mi deseo de hacer esto es porque siempre he tenido una conexión como muy cercana a la música, es como, no tanto en el crear, sino en el escuchar y disfrutar de la música, y como es algo que me apasiona tanto, siempre había querido poder juntar como esas 2 pasiones, tanto la fotografía, la creación de imagen y la música. Fue un proceso muy largo, más o menos desde el 5º o 6º semestre comencé a trabajar en esta idea, o sea, por ahí hace 2 años, pero siempre había sido algo muy difícil poder juntar algo como sentimientos y ideas tan abstractas como la música en algo visual, o sea, que fue un proceso larguísimo y a esto voy, o sea, investigué demasiado primero, mi tesis fue todo sobre cómo la música se había relacionado en las artes, en las películas, cómo se había relacionado en los ámbitos visuales y tratar de como alimentarme de todos los referentes posibles para poder llegar a una idea concreta mía. Para este caso, para este proyecto, decidí centrarme solo en un álbum musical y sacar y hacer una lista de los sentimientos que me generaban en generar el álbum y cada canción, como sentimientos, sensaciones, y de alguna manera tratar de imaginarme cómo esos sentimientos y cómo esas sensaciones se podían ver reflejados en espacios, cómo me imagino yo en colores las cosas, cómo me imagino yo las sensaciones de alguna manera visual y tratar de crear fotografías. Sí, más o menos sería eso. María Camila, y para contarle a los oyentes, pues estamos en un programa radial y no podemos mostrarles a los oyentes
una imagen, pero si quisiéramos describir una de las fotografías de que hace parte pues, de su trabajo para que los oyentes entiendan cómo logró, digamos usted, ese propósito con la música, ¿cómo pudiéramos describir una de sus imágenes? Yo las describiría como, uy, qué buena pregunta. Siempre empleé como un término para referirme a la sensación que quería generar y era de borroso, la palabra borroso y palabra como confusión. O sea, no es que las fotos sean borrosas, sino que al verlas se puede generar como esa sensación de confusión, de no saber dónde estamos, de qué está sucediendo, de como de búsqueda podría ser. Es una sensación como de casi inestabilidad podría ser. De eso se tratan mucho como mis imágenes, tratar de generar sensaciones. Entonces las imágenes, pues para tratar de generar esas sensaciones, utilicé espacios y es que es difícil de explicar, como colores, sí, y espacios y como intervenir en la imagen, tratar de que la imagen no sea lo que uno ve a la primera y ya está, sino como tratar de que al mirar encuentres cosas distintas. Creo que eso podría más o menos dar una idea de lo que es. En esta conversación en el programa radial Voces de Color y Música con el profesor Volker y con los estudiantes Kenny Madrid, Mateo Ortiz, María Camila Madrid y nuestro próximo invitado Camilo Monsalve, vamos viendo o escuchando, o a partir de lo que podemos escuchar, vamos viendo también la diferencia y digamos a lo que le apunta cada uno desde su proyecto personal, desde esa impronta que cada uno está dejando en la fotografía. Y precisamente hablemos con nuestro cuarto invitado, estudiante Camilo Monsalve, porque él tiene un tema que no sé, Camilo Monsalve, si podemos relacionarlo un poco con el tema inicial que mencionábamos con Kenny Madrid, en el sentido de buscar rescatar, digamos, como ciertas tradiciones, pero en este caso específico, su búsqueda es más por la moda y el proyecto de investigación es mostrar una cultura de la región de Urabá o más bien del municipio de Necoclí en Antioquia. Hablemos de esa exposición, digamos, que usted hace, de esa muestra que usted hace del traje típico del bullerengue. Claro que sí. Digamos que es tratar de que nosotros nos apropiemos un poco más de lo que es nuestra cultura. Con el tiempo todo se va como perdiendo, ¿cierto? Hacíamos fechas especiales en Navidad y en Semana Santa. Tratar de rescatar todo esto como formas culturales que tenemos en nuestro país, en nuestra región, es súper importante. Esa apropiación que nosotros hacemos a partir de la imagen, digamos que yo que estoy haciendo la parte del bullerengue, que me parece una cultura impresionante, y más pues como la zona del Urabá, lo lleva un poco más a lo contemporáneo, se pudiese decir, y es tratar de rescatar eso que de pronto por tradición se nos lleva un poco más como a lo básico, podemos decir, y tomamos como toda esta transformación de lo que es la silueta un poco más contemporáneo, por eso el vestido que se realizó también pues lleva como con todas estas líneas que nos ayudan pues como a enfocarnos y visualizar un poco más la cultura en nuestros tiempos. En este caso, Camilo Monsalve, el acercamiento que usted hace, digamos, a la moda, lo hace como fotógrafo que está interesado en la fotografía de moda, o más bien es una búsqueda de buscar una cultura, unas tradiciones de una cultura y de rescatar esas tradiciones, esa cultura, pero que al tomar esas fotografías de esos trajes, tal vez lo van a ir llevando a usted hacia la fotografía de moda. Yo creo que es una mezcla. No podría definir los dos intereses que me dices, separarlos. Yo creo que estarían súper unidos esas dos pequeñas definiciones, porque primero lo hago con pasión, con amor, ¿cierto? El tratar de encontrar a mis propias raíces, poder mostrarle al mundo con imágenes lo bonito que es nuestra cultura, pero llevarlo a esa parte contemporánea es lo que lo hace fotografía de moda. Entonces, rescatar como esa tradición, llevar como esta visión
de cómo se puede ver ese traje típico a algo más contemporáneo, a algo más actual, es lo que realmente le da como sentido a este trabajo, ¿cierto? Que es como poder mostrar en riqueza el vestido, como que vean la fotografía y digan, no, es que este vestido me lo puedo llevar yo. Entonces, digamos que yo uniría las dos definiciones que me acabas de decir en una sola, y eso. Profesor Volker van Dunet, escuchando a nuestros 4 jóvenes invitados que han intervenido en el programa radial Voces de Color en Música, Kenny Madrid, Mateo Ortiz, Camila Madrid y Camilo Monsalve, ¿podría uno establecer esa diferencia que hablábamos al comienzo de la grabación del programa radial entre lo que es la fotografía de un aficionado y ya el perfil de un fotógrafo profesional que tiene una impronta, que tiene un sello y que esa impronta y ese sello lo va dejando en cada una de sus obras? ¿Podríamos afirmar eso? Yo creo que sí, pero es más que eso. Es la mirada propia y las temáticas propias de los estudiantes, pero también el resultado de lo que nos llevan sus imágenes. Hoy en día que estamos acostumbrados a ver muchas imágenes en redes sociales, que muchas veces están basados en la documentación de nuestro mundo propio, el mundo que nos rodea. Lo que vemos en el trabajo de estos 4 estudiantes es ese interés en expandir nuestro mundo y no mostrarnos lo que ya nos rodea, pero mostrarnos imágenes con el propósito de informar, de hacer repensar, de sorprender, de informar en el sentido de mira este mundo o mira esta mirada propia más allá de lo que quizás estás acostumbrado hoy en día cuando estamos rodeados de imágenes más personales. Eso en combinación con una forma propia de acercarse a los temas hace que los resultados logran impactar al público. Y eso es, creo, uno de los elementos más importantes que nosotros podemos lograr con estudiantes en un periodo de fotografía, esa noción de verdaderamente tener algo propio, explorar eso mucho más a profundo de lo que uno espera, para que los resultados que nacen de esa exploración nos puedan sorprender, nos puedan hacer pensar una temática que quizás pensábamos que conocíamos, pero no lo conocíamos en la forma de la cual los estudiantes lo comparten. Muchas gracias a nuestros invitados del programa radial Voces de Color y Música, el programa radial de la Fundación Universitaria Bellas Artes, por estar con nosotros, al profesor Volker van Dunen, a Mateo Ortiz, a Kenny Madrid, Camila Madrid Valencia y Camilo Monsalve. La invitación es para que ingresen al sitio web de la Fundación Universitaria Bellas Artes. Allí están los enlaces donde pueden encontrar ustedes las fotografías de estos 4 jóvenes que hacen parte de la muestra de grado que muestra actualmente las obras no solamente de ellos, sino de otros fotógrafos y también de artistas plásticos de la Fundación Universitaria de Bellas Artes. A todos ustedes muchas gracias, y a los oyentes esperamos escucharnos la próxima semana. Hasta pronto. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.